Este capítulo de educación cívica versa acerca o sobre los regímenes políticos. Los puntos claves que, querido estudiante, debemos comprender van a ser los siguientes. ¿Qué es un régimen político? ¿Qué es la democracia, la dictadura, el autoritarismo, la ideología, fascismo, nazismo, fundamentalismo y liberalismo? Bien, ¿qué es un régimen político? Es un conjunto de instituciones y normas que regulan el gobierno y la lucha por el poder. ¿Qué es una ideología? Es un conjunto de ideas y valores concernientes al orden político, económico y social que guían los comportamientos políticos colectivos. Autoritarismo. Es una fórmula antidemocrática de organizar el ejercicio del poder político, basada en su concentración en un solo individuo o en un solo órgano. Voy dando algunos ejemplos. Los principales regímenes políticos en el mundo son la democracia, las dictaduras, el islamismo y el comunismo. Democracia. La democracia es una forma de gobierno cuya principal característica consiste en que el poder reside en el pueblo. Este poder es ejercido a través de la participación ciudadana y la representación por medio de elecciones periódicas. Todas las democracias no son iguales. Por el contrario, las democracias varían para cada gobierno, pues son el resultado de las circunstancias e historia por la que atraviesa un determinado estado. La democracia tiene su origen en una forma de administración del gobierno llevada a cabo en la antigua Grecia durante el siglo V a.C. Aunque las características de esta primera democracia eran completamente diferentes a las actuales, sirvió de inspiración muchos años después, cuando, durante el siglo de la Ilustración, 1700-1799, la filosofía, la economía, la política y en general la sociedad se plantean los principios de libertad, igualdad, soberanía, derechos y otros. A partir de las ideas de la Ilustración, se inicia un proceso lento pero constante de democratización, sobre todo en Europa Occidental y América, cuya consecuencia directa será la caída de las monarquías y la independencia de las colonias europeas en América durante el siglo XIX, años 1800-1899. Estas nuevas democracias son frágiles, pero serán la base de las que nos llegan a hoy día. Para ser consideradas democracias, los gobiernos deben cumplir al menos las siguientes características. Elecciones periódicas para elegir el poder ejecutivo o el poder legislativo. Es pluripartidista, es decir, existen al menos 2 partidos políticos que disputan el poder en igualdad de condiciones. El partido político ganador ejercerá el gobierno hasta las siguientes elecciones. El partido ganador no puede alterar en su beneficio el periodo de gobierno que está ejerciendo. Derecho al sufragio para sus ciudadanos en condición secreta, universal, igualitaria y libre. Ahora, queridos estudiantes, vamos a conocer cuáles son las características del sufragio como derecho y deber del ciudadano y de la ciudadana. El sufragio debe ser secreto. Existen condiciones que garantizan que ninguna persona pueda saber por quién o a qué partido emite el voto otra persona. El voto debe ser universal. Todos los ciudadanos de un país que cumplan con los requisitos mínimos tendrán derecho a ejercer el voto. Debe ser igualitario. Cada uno de los votos emitidos tiene el mismo valor. Libre.
Nadie puede ser obligado a ejercer el sufragio en favor o en contra de otro partido político. Directo. Cuando el voto emitido elige directamente al ganador de la contienda, por ejemplo, la forma en que se elige al presidente de Costa Rica. Hay formas también indirectas, como cuando se eligen representantes que luego estos representantes eligen al ganador de la contienda, por ejemplo, la forma en que se elige presidente en los Estados Unidos de América. Algunos ejemplos de democracias en el mundo los podemos encontrar en países como Francia y Costa Rica. Personajes destacados en su lucha por la democracia. Si bien es cierto que la democracia no es un régimen político perfecto, es necesario reconocer que es el sistema donde mejor se respetan los derechos humanos fundamentales y donde sus habitantes gozan de una calidad de vida mayor en comparación a otros regímenes. Durante el siglo XX, años 1900-1999, se consolidaron muchas de las democracias a nivel mundial, convirtiéndose en un régimen al que muchos aspiraban y aspiran aún por alcanzar. En muchos casos, estas aspiraciones fueron llevadas a la protesta social y hasta las guerras civiles. Nelson Mandela, Mikhail Gorbachev, Aung San Suu Kyi son unos de esos representantes de la democracia que se han distinguido a lo largo de la historia. Bien, ahora conoceremos qué es una dictadura. La dictadura es una forma de gobierno que en su naturaleza es contraria a la democracia, donde se cumplen las siguientes características. El poder es ejercido en torno a un solo individuo, es el dictador. No existe división de poderes, sino que se realiza la voluntad del dictador. Se utiliza la fuerza para quienes se opongan a esta forma de gobierno. Se cae fácilmente en el autoritarismo. No existen mecanismos para que otros partidos logren llegar al poder. Las dictaduras son una forma indeseable de poder, donde la mayoría de las personas son víctimas del abuso de autoridad, especialmente de los cuerpos policiales o del ejército. Los derechos humanos en las dictaduras son limitados, parcial o totalmente, siendo la violencia y la muerte situaciones cotidianas contra la población. Las causas por las cuales llegan a ocurrir son variadas y reflejan inestabilidad de las fuerzas de poder en un Estado. En ocasiones pueden ser temporales o incluso perdurar de forma hereditaria entre los dictadores. Pueden terminar mediante revoluciones contra la dictadura o de forma pacífica, haciendo una transición a otra forma de gobierno que podría ser la democracia. Sin embargo, las consecuencias económicas, políticas y sociales de las dictaduras hacen que la nueva forma de gobierno sea inevitablemente inestable. Como ejemplo de dictaduras, voy a citar las siguientes. Francisco Franco en España, la primera mitad del siglo XX, y buena parte de la segunda también. Anastasio Somoza en Nicaragua, Augusto Pinochet en Chile, Rafael Leónidas Trujillo en República Dominicana. Bien, ahora continuaré explicando qué es el islamismo. El Islam es una de las formas políticas establecidas en regiones del mundo donde se sigue al profeta Mahoma. El Islam es una religión surgida en el siglo VII en el desierto de lo que hoy es Arabia Saudita. Existen variedades diferentes del islamismo. En algunos se combinan elementos de la religión con los sistemas democráticos modernos, en otros de carácter fundamentalista,
el clero es quien ejerce el poder, basado en su interpretación del libro sagrado, el Corán. El Islam presenta las siguientes características. No existe una separación entre religión y política. El libro sagrado es el Corán. Se aplican las normas del Islam como principio de ordenamiento y de convivencia. Existen diferentes formas de gobierno: democracias parlamentarias, monarquías absolutistas, monarquías parlamentarias, dictaduras, repúblicas federales y otras. Como ejemplo de los países islámicos podemos mencionar Arabia Saudita, Pakistán, Turquía, Palestina, Siria y otros. Veamos algunas de sus características. Arabia Saudita es una monarquía absolutista. La constitución oficial es el Corán y su ley es la Sharia, la ley islámica. Pakistán, sistema parlamentario. Sin embargo, han transitado por dictaduras de larga duración. Palestina es administrado por la Autoridad Nacional Palestina, la cual surge a partir de acuerdos internacionales con Israel. Posee un sistema semipresidencialista y semiparlamentario. Vamos a citar algunos personajes del mundo islámico. Tenemos, por ejemplo, a Benazir Bhutto. Esta es una líder pakistaní que luchó contra el régimen militar en su país. También a Yasser Arafat, líder nacionalista palestino, cuyo objetivo era construir un Estado árabe independiente sobre la colonia británica de Palestina. Muy bien, ahora continúo explicando los sistemas comunistas. El comunismo se refiere a una forma de gobierno basada en los ideales del socialismo. ¿Qué es el socialismo? ¿Qué nos dice la definición? Dice lo siguiente: designa a un conjunto de ideologías que proponen la propiedad estatal o colectiva de los medios de producción y de distribución, y generalmente el unipartidismo. Los desaparecidos soviéticos propusieron el desarrollo de economías centralmente planificadas, dirigidas por el Estado. Otros, como los chinos, después de las reformas que iniciaron en 1978, han propuesto formas de socialismo de mercado, intentando reconciliar las ventajas de la propiedad estatal con algunas de las fuerzas del mercado. El comunismo fue planteado como tal a mediados del siglo XIX, 1848, por Carlos Marx y Federico Engels. En ella, los autores proponen derribar a través de la fuerza el sistema capitalista imperante y en su lugar instaurar la dictadura del proletariado. Posterior a ello surgirá una sociedad sin clases sociales donde los medios de producción no serán más privados, sino que le pertenecerán al pueblo. El pueblo aportará según su propia capacidad y recibirá recursos según sus necesidades particulares. Fue en el siglo XX donde algunos países se aventuraron a esta propuesta que, tal y como plantearon sus autores, requirió de la fuerza para conseguirlo. El primer caso concreto fue el de Rusia, donde el proceso es conocido como la Revolución Rusa o Revolución Bolchevique. Posteriormente, junto a países vecinos donde su influencia era evidente, conformó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Además, países como China, Cuba, Vietnam, Corea del Norte y otros más que se irán incorporando más adelante. Procuraré explicar el funcionamiento de la Unión Soviética de manera que entendamos cómo es esto de la propiedad estatal. El Estado en la Unión Soviética es el propietario de los medios de producción, fábricas, campos, edificios, transportes, centros de recreo. No existe una gran propiedad privada. Todo lo que produce, todo lo que se da,
cae en manos del Estado. De esta manera, el Estado distribuye entre la población según las necesidades que la población demande. Esto, desde luego, es un esquema bastante simple del funcionamiento de la economía centralizada en la antigua Unión Soviética. Sin embargo, en la mayoría de los casos, las transformaciones sociales, políticas y económicas que se proponían no eran fáciles de implementar y los grupos que habían sacado del poder esperaban regresar, también utilizando la fuerza para lograrlo. En este sentido, es necesario comprender que así como se proponía llegar al comunismo por la fuerza, las democracias, por consiguiente, percibieron al comunismo como un enemigo directo. Países como los Estados Unidos y sus aliados políticos fomentaron una lucha que tomaría tintes ideológicos, la democracia contra el comunismo. Estos conflictos internos y externos formaron parte de un proceso histórico del siglo XX conocido como Guerra Fría. Las dificultades provocaron inestabilidades políticas, sociales y económicas que tradujeron en violencia extrema, guerrillas, terrorismo y dictaduras de todo tipo, siendo la población la víctima directa de todos esos dilemas. Por los motivos anteriores, muchas de las naciones que se decantaron por el comunismo en el pasado realizaron transiciones hacia la democracia. Al finalizar el siglo XX, concluyendo el proceso histórico de la Guerra Fría. Sin embargo, aún se mantienen algunos países en este sistema político. Tal es el caso de Cuba, China, Corea del Norte y Vietnam. A nivel internacional, estos gobiernos son abiertamente criticados por violaciones a los derechos humanos y comportarse en la práctica como dictaduras de carácter autoritario. Ahora veremos el unipartidismo. Se refiere a una característica de aquellos regímenes políticos en los que un solo partido político tiene el monopolio de la actividad política legítima. Un rasgo esencial de este régimen es el carácter dictatorial del Estado. En el caso de los regímenes políticos, el Partido Comunista es quien administra el poder político, por lo que no se permite la existencia de otros partidos de ideologías diferentes. Situación contraria a la democracia, donde se fomenta el pluripartidismo, o lo que es lo mismo, la existencia de muchos partidos políticos. En estos países existen asambleas elegidas mediante sufragio universal y por regla general, sus miembros no tienen que ser del partido gobernante. En cada país varían las competencias que tiene la asamblea. Como ejemplos, cabe señalar la Asamblea Popular Nacional de la República Popular China, la Asamblea Nacional del Poder cubana o el Soviet Supremo de la extinta Unión Soviética. Estas asambleas eligen, en la mayoría de los casos, al presidente y otros órganos ejecutivos. Además, en algunos de estos países, los ciudadanos pueden elegir directamente a los líderes locales o participar libremente en asambleas populares locales. Por último, en ocasiones, el partido único en un sistema socialista puede ser una unión de varios partidos. Así ocurre, por ejemplo, en Corea del Norte, donde existe el Frente Democrático para la Reunificación de la Patria, o en la extinta República Democrática Alemana con el Frente Nacional de Alemania Democrática. Algunos personajes representativos del régimen político comunista serían los siguientes: Fidel Castro, Deng Xiaoping. Estos dos personajes contribuyen a ejemplarizar los regímenes comunistas. Bien, ahora continúo explicando el nazismo en Alemania.
Para 1919, mediante la firma del Tratado de Versalles, se daba por concluida la Primera Gran Guerra Mundial. En este tratado se reflejaba la derrota militar de Alemania. Se imponían condiciones y multas económicas que se tradujeron en una humillación para los alemanes. De acuerdo con sus términos, el país perdía gran parte de su territorio, además de sufrir fuertes restricciones en el campo militar. Fue prohibido que desarrollara una industria bélica. Le fue prohibido implantar el servicio militar obligatorio y de poseer un ejército superior a 100.000 hombres. Para empeorar las cosas, debería pagar a los aliados, los vencedores de la Primera Guerra Mundial, una considerable indemnización por los daños causados por la guerra. El Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, conocido como el Partido Nazi, fue el partido que llevó al poder en Alemania a Adolf Hitler, un antiguo cabo del ejército alemán de origen austriaco. Defendía exageradas ideas nacionalistas que también se mezclaban con el militarismo. En sus inicios, este grupo político fue insignificante. Reunió inconformes con la derrota alemana y los que no creían en el régimen republicano implantado en la Alemania de la posguerra. En el año 1923, aprovechando los niveles estratosféricos de la hiperinflación alemana, Adolf Hitler y sus correligionarios decidieron seguir el ejemplo de los comunistas, organizando una revuelta o golpe de Estado en la ciudad de Múnich. El Putsch de Múnich, tal como el levantamiento socialista del año 1918, pero el golpe de Estado nazi fracasó y Adolf Hitler sería encarcelado. Permanecería en prisión durante 8 meses. En ese tiempo pasó sus ideas al papel con ayuda de su compañero del partido nazi, Rudolf Hess. Así surgiría el libro Mi lucha, en alemán Mein Kampf, donde plasmaría la ideología o doctrina nazi que se transformaría en una especie de Biblia de la Alemania nazi. Entre 1924 y 1929, las ideas de Adolf Hitler no hallaron eco en la sociedad alemana. El nacionalsocialismo, el partido nazi, solo ganaría respaldo popular después de la Gran Depresión Mundial del año 1929. Entonces, la ya deteriorada economía alemana entró en colapso, con la quiebra de miles de empresas, lo que elevó a 6 millones el número de desempleados. La desesperación generada por la miseria y la incertidumbre en cuanto al futuro facilitó la creencia humana en la demagogia y las soluciones autoritarias. La necesidad de rescatar la autoestima nacional después de las humillaciones del Tratado de Versalles fueron algunos de los factores que hicieron de Alemania un terreno fértil a ser sembrado por los nazis. El discurso de un líder carismático como Adolf Hitler ofrecía la seguridad y la perspectiva de mejores días, con promesas e ilusiones demagógicas. Además de la clase media, de los campesinos y de los trabajadores desempleados, las Fuerzas Armadas de Alemania también se identificaban con las posiciones nacionalistas de Adolf Hitler. Los grandes capitalistas alemanes, a su vez, encontraron conveniente financiar al partido nazi, que aparentemente los protegería de la amenaza comunista que se propagaba por Europa. Así, del año 1930 a 1932, el número de diputados del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, partido nazi, pasaron de 170 representantes a tener 230. En el Parlamento alemán, el propio Adolfo Hitler se mostraría competente en el plano de las negociaciones políticas. De este modo, el 30 de enero del año 1933, el líder nacional socialista fue nombrado canciller de Alemania, primer ministro, el principal cargo ejecutivo de la República Alemana. Popularmente era llamado el Führer.
¿Qué significa el líder, guía? Adolf Hitler, el Führer, emprendería la creación del Tercer Reich, Tercer Imperio Alemán, designación que se inició durante la creación del Sacro Imperio Romano Germánico, durante el Primer Reich, es decir, durante el Primer Imperio, y luego con el Segundo Reich, que se extendió durante la unificación alemana en el año 1871. Ideológicamente, Adolf Hitler se aprovechó de las ideas nacionalistas ya predicadas en Alemania durante o desde la derrota en la guerra, aunque las radicalizó. Defendió la necesidad de una unidad nacional, garantizado por un Estado gobernado por un partido único, el partido nazi, del cual era el líder supremo. Identificado con su propia nación germánica, Hitler pasó a ser adorado como un superhombre por la inmensa mayoría del pueblo alemán. El desarrollo de una propaganda política agresiva y eficiente, administrada por Joseph Goebbels, el partido nazi se infiltró en toda la sociedad alemana y controló la prensa, radio, el teatro, el cine, la literatura y las artes. Consiguió inculcar en la mentalidad del pueblo la visión del mundo nazi y la devoción incondicional al Führer, al líder. La educación, en la infancia y juventud en especial, fue usada como una herramienta de Estado para grabar en el cerebro y en el corazón de los alemanes el orgullo de pertenecer a la raza aria, el pueblo escogido para gobernar el mundo. En los 6 años anteriores a la Segunda Guerra Mundial, iniciada en el año 1939, los nazis institucionalizaron la violencia, la detención arbitraria y ejecución de sus enemigos políticos, comunistas, sindicalistas y líderes izquierdistas en general. El nacional-socialismo alemán, partido nazi, supo manipular los instintos agresivos del ser humano y canalizó el odio de los alemanes particularmente contra los judíos, pues existía una tradición antisemita entre los pueblos nórdicos. De este modo, los judíos servirían como chivos expiatorios para todos los males de Alemania. A partir de 1934, el antisemitismo se convirtió en una práctica de gobierno, además de nacional. Los judíos fueron prohibidos de trabajar en las oficinas gubernamentales. Sus propiedades fueron expropiadas por el gobierno. Además de eso, eran obligados a usar un brazalete con la estrella de David para que se pudieran ser fácilmente reconocidos y discriminados. Continuamos ahora entonces con el populismo. ¿Qué es el populismo? Este término se refiere, al igual que el autoritarismo, a formas indeseables de administrar el poder en los regímenes políticos. De igual forma, este mecanismo puede realizarse de forma temporal o permanente y se puede presentar en diferentes formas de gobierno, principalmente en las democracias, donde por lo general se combina con autoritarismo. Como ejemplo de gobiernos populistas se suelen señalar los gobiernos de Juan Domingo Perón en Argentina, Rafael Ángel Calderón Guardia en Costa Rica, Getúlio Vargas en Brasil, Lázaro Cárdenas en México, y más recientemente algunos mencionan a la Venezuela durante los gobiernos de Hugo Chávez Frías. El populismo es un régimen donde los gobernantes se caracterizan por tener un discurso agradable a los oídos de los sectores más populares, para, con su apoyo, realizar el ejercicio del poder. Voy a explicar algunos ejemplos de populismo en América Latina. Peronismo o justicialismo. El principal líder de este movimiento fue Juan Domingo Perón, quien fue elegido presidente de la nación argentina en 3 ocasiones. La primera fue en las elecciones del 24 de febrero de 1946, para el periodo 1946-1952. La segunda,
al ser reelegido en las elecciones del 11 de noviembre de 1951 para el periodo 1952-1958, que no alcanzó a completar debido al golpe militar que lo derrocó el 16 de septiembre de 1955. Finalmente, tras 18 años de exilio, regresó al país y fue elegido por tercera vez presidente el 23 de septiembre de 1973 para el periodo 1973-1979. Este periodo no lo pudo completar a causa de su fallecimiento. Murió el 1 de julio de 1974. En ejercicio de la presidencia le sucedió su viuda, María Estela Martínez de Perón, quien había sido elegida como vicepresidente. Durante su gobierno contó con el apoyo de las clases populares, realizó medidas sociales en beneficio de los trabajadores, congeló los alquileres, nacionalizó los ferrocarriles, telefonía y transporte, estimuló la industria. Modificó la Constitución para poder reelegirse, reprimió las libertades de oposición y prensa, eliminó la autonomía universitaria, problemas en la economía hacen disminuir su inversión social, lo que da inicio a enfrentamientos con su propio ejército y la Iglesia. Bien, a partir de la lectura realizada anteriormente, deseamos que usted, querido estudiante, logre definir el concepto de democracia y sus características. Eso sería la pregunta número 1. La pregunta número 2. Ocupamos que usted mencione ejemplo de cómo los ciudadanos formamos parte de la democracia en la vida cotidiana. También, a partir de la explicación, queremos que usted resuma las limitaciones o los problemas que en su criterio se encuentran en las formas de gobierno islámicas, en las dictaduras y el comunismo. A continuación, leeremos el tema 2 del libro de Educación Cívica para 10º año, Colegio Nacional de Educación a Distancia. Tipos de regímenes políticos democráticos. La democracia es una forma de gobierno que podríamos pensar que tiene vida propia. Esto porque son los ciudadanos los que por medio de diferentes mecanismos, los que van modificando, actualizando, cambiando y transformándolo a través del tiempo. Estos cambios se generan por las diferentes circunstancias políticas, sociales, económicas, que cada país enfrenta a lo largo de su propia historia. También influyen directamente las formas en que los ciudadanos aspiran a participar del poder y la forma en que las diferentes regiones participan en los proyectos nacionales. Puede ocurrir que un estado tenga regiones más desarrolladas que otros, características étnicas diferentes, ideologías políticas distintas, y al reunir a todos en un proyecto en común, sea necesario distribuir el poder con diferentes estrategias. Con fin de atender estas diferencias, se establecen diferentes tipos de regímenes democráticos. Tenemos el tipo federal, parlamentario, presidencialista y la monarquía parlamentaria. Muy bien, explicaré qué es un régimen democrático federalista. El régimen democrático federalista es una forma de organización territorial de un Estado cuyas unidades políticas constituyentes se reservan un alto grado de autogobierno, condición reconocida constitucionalmente. En una estructura federal, la soberanía es ejercida por la totalidad de las unidades constituyentes, pero, al mismo tiempo, estas unidades se subordinan a un poder central para la gestión de ciertas competencias esenciales. Veamos las principales características. Se originó en los Estados Unidos en la Constitución de 1787.
El régimen democrático federalista presenta las siguientes características: grandes extensiones territoriales y mucha población. El territorio de un Estado federal está integrado por una división de estados autónomos que elaboran sus propias leyes y tiene una autoridad propia el gobernador. Existe un poder central que gobierna toda la nación. Su autoridad se fundamenta en los principios de asociación, coordinación, negociación y respeto. Ningún Estado puede intervenir en los asuntos de otro. Los Estados federales logran un equilibrio democrático entre las tendencias centralizadas del poder central con las aspiraciones de los Estados miembros. Existe una Constitución federal que regula a los Estados autónomos. Poder Judicial Federal. Es la suprema autoridad en los conflictos que se presentan en todo el territorio. La Policía Federal está por encima de la Policía Estatal. Los Estados autónomos tienen un mismo sistema: el Ejecutivo, que es el gobernador de elección popular, Legislativo con 2 cámaras y una Corte Suprema de Justicia. Continúo con Alemania. Está constituido por 16 estados. Es una república federal presidencialista. Poder ejecutivo, que es elegido por la Convención Federal durante 5 años. El canciller, que es elegido por la Asamblea Federal. Poder legislativo. La Cámara Baja es la Asamblea Federal compuesta por 69 representantes de los 16 estados. Y la Cámara Alta es el Consejo Federal compuesto por 69 representantes de los 16 estados. Poder judicial. Existe la Corte Federal Constitucional y las Cortes Superiores Federales. La mitad son nombrados por la Asamblea Federal y la otra mitad por el Consejo Federal. Cada estado tiene su propia constitución, un ejecutivo y legislativo propio. India. Está dividida en 28 estados y 7 territorios. Es una república federal presidencialista. Tiene un poder ejecutivo, un presidente elegido por 5 años por las asambleas federales y estatales. Un primer ministro que encabeza el gabinete y es responsable ante el Parlamento. Poder legislativo, Cámara Alta o Consejo de los Estados. Existen 245 miembros, 8 nombrados por el Ejecutivo y el resto por las asambleas estatales durante 6 años. La Cámara Baja o Cámara del Pueblo está constituido por 545 miembros elegidos durante 5 años por el voto popular, excepto 2 que son nombrados por el presidente. El Poder Judicial. Existe la Corte Suprema de Justicia y otras cortes menores. Continúo ahora con el régimen parlamentario. El régimen parlamentario es un tipo de gobierno democrático en el que, a diferencia del presidencialismo, la elección de las autoridades del Poder Ejecutivo emana del Poder Legislativo o Parlamento, y el Poder Ejecutivo es el responsable político ante el Legislativo. De las democracias que hay en el mundo, alrededor de la mitad son parlamentarias y la otra mitad presidencialistas. Conozcamos algunos ejemplos de esos regímenes parlamentarios. Inglaterra e Israel. Inglaterra es parte del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Es una monarquía constitucional con monarca hereditario por sucesión masculina o femenina. El poder ejecutivo lo integra el gobierno, el primer ministro, subsecretario y departamentos de gobierno. El poder legislativo, el Parlamento británico, es el cuerpo legislativo supremo. Está integrado por la reina, la Cámara de los Comunes, de 659 miembros elegidos por periodos de 5 años popularmente, Cámara de los Lores,
de 670 miembros nombrados por el monarca por herencia o reconocimiento por servicios públicos. Estos son puestos vitalicios. El Poder Judicial, que es la Corte Superior de Justicia. La reina es gobernadora suprema de la Iglesia Anglicana y su función es ceremonial. Si el primer ministro pierde el apoyo del legislativo, deberá renunciar. Ahora veamos el caso de Israel. Israel es una república parlamentaria con 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Es una democracia parlamentaria con un sistema pluralista, separación de poderes y sufragio universal. Es el único estado judío del mundo, pero en su territorio viven árabes, musulmanes, cristianos y otros. El poder ejecutivo está integrado por el presidente y el jefe de Estado elegido cada 5 años por la Asamblea. El poder legislativo, el Parlamento unicameral, lo forman 120 miembros representantes de los diferentes partidos políticos. El Parlamento puede disolver el gobierno en cualquier momento por un asunto de confianza. El Poder Judicial está integrado por el Tribunal Supremo de Israel. Muy bien, seguimos ahora y vamos a explicar con el sistema presidencialista, el cual lo podemos definir de este modo. El sistema presidencialista es una forma de gobierno en la cual el presidente es la figura central y es quien dirige el gobierno o poder ejecutivo. El pueblo lo elige en forma directa o indirecta, el caso de los Estados Unidos, sin la participación del Parlamento. El presidente es jefe de Estado y es el jefe de gobierno. El poder del presidente está limitado por la Constitución política, que establece la división de poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. El presidente, como jefe de Estado, tiene todas las funciones protocolarias y como jefe de gobierno se encarga de toda la administración pública. Preside el Consejo de Ministros, a quienes nombra y remueve libremente. Dirige la política exterior del Estado y es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. El cargo de ministro es incompatible con el de miembros del Congreso. El Congreso no tiene voto de censura contra uno o varios ministros. El presidente no puede disolver el Congreso. El Poder Ejecutivo y Legislativo son puestos de elección popular. Vamos a ver algunas ventajas y desventajas del presidencialismo. El modelo presidencial convive, pero se opone al modelo parlamentario, y es en este sentido cuando se tratan las ventajas y desventajas de cada uno de dichos sistemas de gobierno. Se presentan como principales ventajas del presidencialismo: separación de poderes clara y suficiente entre el Ejecutivo y el Legislativo. Inexistencia de vinculación del Poder Ejecutivo con el partido político mayoritario en el Congreso, evitando caer en partitocracias. Se mencionan como desventajas principales frente al sistema parlamentario las siguientes: menor representación del conjunto social en la medida que las decisiones no se consensúan en muchas ocasiones entre distintas fracciones políticas representadas en el Congreso. Menor capacidad de respuesta frente a una crisis de gobierno, en la medida que el Congreso no puede cambiar el Poder Ejecutivo adoptando la moción de censura. Tendencia al bipartidismo como su forma más estable, debido a que la necesidad de financiación y la falta de identidad política. Como ejemplos de presidencialismo podemos mencionar los países de Chile, Uruguay y Costa Rica. Bien, voy a hacer un breve resumen con características de cada uno de estos países. Costa Rica es una república presidencialista, democrática, libre e independiente.
en la cual el presidente también es el jefe de gobierno. Los cargos de presidente, vicepresidentes y los diputados son de elección popular y son elegidos por un periodo de 4 años. Existe la reelección, pero no en forma consecutiva. En el país existen 3 poderes públicos: ejecutivo, legislativo y judicial, independientes entre sí, pero con funciones de control y supervisión entre ellos. La administración y representación del país corresponde al presidente. Los poderes del Estado son: ejecutivo, es el presidente con 2 vicepresidentes y sus ministros. El legislativo tiene 57 diputados y el judicial le corresponde a la Corte Suprema de Justicia. Continúo. Uruguay. Este país, allá en América del Sur, es considerado como el país de la democracia más antigua en América Latina. Tiene el sistema presidencialista con 3 poderes independientes. El poder ejecutivo es ejercido por el presidente y el Consejo de Ministros. El presidente es jefe de Estado y jefe de gobierno. Se elige junto con el vicepresidente cada 5 años en votación directa. Puede ser reelecto, pero no en años consecutivos. Los ministros deben tener el apoyo parlamentario para asegurar su permanencia en el cargo. El poder legislativo es ejercido por la Asamblea General y está compuesto por 2 cámaras. Una Cámara de Senadores de 30 miembros y una Cámara de Representantes de 90 miembros. Los diputados se eligen por departamentos. Los senadores se eligen cada 5 años a escala nacional. El poder legislativo está representado por la Suprema Corte y sus miembros los nombra la Asamblea General por periodos de 10 años. Ahora continúa Chile. Chile, también una república ubicada en América del Sur, allá en el Pacífico, es una república democrática, unitaria y presidencialista. El poder ejecutivo lo ejerce el presidente, que es el jefe de Estado y jefe de gobierno. Se elige en votación directa cada 4 años. No puede ser reelegido para el siguiente periodo. El presidente nombra a los ministros de Estado y a los intendentes que gobiernan cada región, lo mismo que a los gobernantes de cada provincia. El poder legislativo reside en el presidente y el Congreso Nacional. Es bicameral. La Cámara de Diputados está compuesta por 120 miembros de elección popular cada 4 años y pueden ser reelegidos en su distrito. El Senado, 38 senadores de elección popular para un periodo de 8 años, se renueva cada 4 años por mitades. El Poder Judicial está integrado por la Corte Suprema de Justicia, con los tribunales autónomos e independientes. El gobierno local lo ejerce un alcalde y un consejo popular que son de elección popular. A continuación voy a explicar la monarquía. Podemos hablar de 2 grandes tipos de monarquía. Existen monarquías constitucionales y existen monarquías autoritarias. La monarquía es un concepto de gobierno que puede ser democrática o autoritaria, en la que la jefatura del Estado es personal, vitalicia y generalmente de origen hereditario. Es ejercida por un monarca, rey o reina. Sus características pueden variar según las tradiciones, la estructura jurídica y territorial. Las monarquías democráticas son constitucionales, con división de poderes y suelen ser parlamentarias. En las monarquías autoritarias, el rey concentra poderes más allá de los propios del poder ejecutivo. Existe gran diversidad de monarquías autoritarias, incluyendo hasta la monarquía absoluta. ¿Cuáles son sus características? El rey ejerce la máxima autoridad del Estado. Es una organización ligada a la religión, por lo que se considera de origen divino y de poder ilimitado. El poder del rey puede ser vitalicio, por herencia.
El poder del rey puede ser absoluto o limitado por las leyes y la Constitución. Este sistema subsiste en la actualidad, especialmente por la tradición histórica, por el respeto y confianza en los ciudadanos. Ejemplos son Inglaterra y España. España es una monarquía parlamentaria con rey hereditario vigente desde 1978. El rey es el jefe de Estado y símbolo de la unidad y permanencia. Tiene funciones de regular las instituciones estatales y representar el país a nivel internacional, además del mando de las Fuerzas Armadas y acreditar al personal diplomático. Actualmente el rey de España es Juan Carlos I y el presidente de gobierno es Mariano Rajoy. El presidente de gobierno es elegido en elecciones generales y ejerce de jefe de gobierno junto a sus ministros, mientras tenga el apoyo del Congreso de los Diputados. El Poder Judicial está formado por el conjunto de juzgados y tribunales, integrado por jueces y magistrados que tienen la potestad de administrar justicia en nombre del rey. Inglaterra es una monarquía constitucional con un monarca hereditario por sucesión masculina o femenina. El rey es el jefe de Estado y de la Iglesia anglicana. Este tiene funciones de conceder honores, designar al primer ministro, designar y remover el gabinete de gobierno, expresar sus opiniones sobre los asuntos de Estado. Actualmente, la reina es Isabel II y el primer ministro es David Cameron. Pues bien, estos son entonces los tipos de regímenes democráticos a los cuales el programa de 10º año de Educación Cívica nos pide explicar. Querido estudiante, le propongo responderse a sí mismo las siguientes preguntas. Desde el punto de vista de un periodista, ¿cuáles serían los problemas más serios que enfrenta en la actualidad el modelo presidencialista? Cite 3, 4, 5 dificultades que este sistema en la actualidad presenta. Otra pregunta. ¿Cuáles son las alternativas que se mencionan en la lectura para salir de la crisis actual? Número 3. Mencione cuáles son las ventajas y desventajas que presenta el sistema presidencialista y el sistema parlamentario. El tercer tema que nos pide el programa de 10º año de Educación Cívica y que hemos preparado para ustedes son las ideologías políticas. Veamos los conceptos y algunas características de los sistemas que se han creado en el mundo. Para ello, es prudente reconocer que una ideología es un conjunto de ideas y valores concernientes al orden político, económico y social que guían los comportamientos políticos colectivos. Pueden ser movilizadas por grupos de interés, partidos políticos o por movimientos sociales en su lucha por el poder. El liberalismo es una ideología que proclama la defensa de la libertad del individuo como premisa fundamental para el progreso de la sociedad. En sus orígenes propició el desarrollo de la democracia. Se opone a cualquier forma de autoritarismo o dictadura. Esta ideología ha sido el fundamento tanto para planteamientos libertarios, libertad negativa, como para movimientos socialdemócratas, libertad positiva. Los personajes que se identifican con esta ideología son Adam Smith, David Ricardo y John Locke. Características. El individualismo, que considera al individuo primordial como persona única y en ejercicio de su plena libertad por encima de todo aspecto colectivo. La libertad como un derecho inviolable que se refiere a diversos aspectos. Libertad de pensamiento, libertad de expresión, libertad de asociación, libertad de prensa, etc., cuyo único límite consiste en la libertad de los demás y que debe constituir una garantía frente a la intromisión del gobierno en la vida de los individuos. El principio de igualdad entre las personas, entendida en lo que se refiere a diversos campos jurídico y político, es decir, para el liberalismo, todos los ciudadanos son iguales ante la ley y ante el Estado.
el derecho a la propiedad privada como fuente de desarrollo e iniciativa individual y como derecho inalterable que debe ser salvaguardado y protegido por la ley. Socialismo. ¿Qué es el socialismo? Designa un conjunto de ideologías que proponen la propiedad estatal o colectiva de los medios de producción y de distribución y generalmente el unipartidismo. Los personajes. De un socialismo utópico hablamos de Platón y Tomás Moro. Del socialismo científico hablamos de Carlos Marx y Federico Engels. Características. El sistema económico y político basado en la socialización de los sistemas de producción y en el control estatal, parcial o completo de los sectores económicos. Aunque el objetivo final de los socialistas era establecer una sociedad comunista o sin clases, se han centrado cada vez más en reformas sociales realizadas en el interior del sistema capitalista. El Manifiesto Comunista brinda una clara idea del pensamiento revolucionario de Marx y Engels. Cito a Friedrich Engels: «Tiemblen si quieren las clases gobernantes ante la perspectiva de una revolución comunista. Los proletarios con ella no tienen nada que perder, como no sean sus cadenas. Tienen en cambio un mundo entero que ganar». Pues bien, el socialismo pretende sustituir la propiedad privada por la social, la propiedad estatal o colectiva. El predominio del interés colectivo sobre el interés individual. La eliminación de la explotación obrera y las clases sociales. La lucha de clases y la conquista del poder político por parte de la clase obrera, o como se le llamó, la dictadura del proletariado. También promueve una justa repartición de la riqueza. Veamos ahora qué es el anarquismo. El anarquismo es una ideología que busca la libertad, comprendida como libertad negativa, y ve a cualquier autoridad como una forma de opresión sobre el individuo. Propone que las estructuras políticas, jurídicas y religiosas son innecesarias y nocivas. Plantea la abolición del Estado. Esta ideología no valora el rol de la sociedad en el desarrollo humano. Sus personajes destacados pueden ser Pierre-Joseph Proudhon y, desde luego, Mikhail Alexandrovich Bakunin. Características. Las características fundamentales del anarquismo son: tiene una base socialista enmarcada dentro del pensamiento y la tradición socialista y del movimiento obrero. Critica a la autoridad. Pone especial énfasis en la crítica al Estado y la autoridad en general y por la defensa del ideal de libertad. Solidaridad. Configura un modo de organización social marcada por la solidaridad, el apoyo mutuo y el igualitarismo. Autogestión. Los individuos se asocian contractualmente y practican la autogestión y la colectivización de la propiedad. Voy a resumir una frase de Mikhail Bakunin, un líder anarquista, para que nos podamos entender mejor de qué se trata esto del anarquismo. Cito: «No soy verdaderamente libre más que cuando todos los humanos que me rodean, hombres y mujeres, son igualmente libres». Esta frase de Mikhail Bakunin. Seguidamente, voy a explicar lo que es el social cristianismo. Es una ideología que tiene sus fuentes doctrinales en el humanismo cristiano y que proclama como sus principios fundamentales la primacía de la persona humana sobre todo otro bien social, el respeto a la dignidad esencial de la persona humana, la concepción del desarrollo como realización plena de cada persona, la solidaridad como criterio de convivencia social, la vocación preferencial por los más pobres, el pluralismo de visiones como expresión de respeto a la igualdad de las personas, la perfectibilidad de la sociedad civil, la capacidad e imperativo de la persona de decidir su futuro
y la construcción de una sociedad pluralista, democrática, solidaria y participativa. Sus personajes más relevantes. Podemos citar al Papa León XIII, que influyó en el gobierno de Rafael Ángel Calderón Guardia en nuestro país del 40 a 1944. ¿Cuáles son sus características? Está basado en las ideas sociales de la Iglesia Católica. En Costa Rica estuvo influido por las encíclicas papales como la Rerum Novarum. Cree en los ideales de la democracia y justicia, la persona, sujeto y fin de la vida social, la solidaridad humana, el trabajo, deber y derecho que asiste a toda persona, la justicia social, igualdad entre demanda y satisfacción. Ahora hablemos de fascismo. Otra vez vamos a hablar de fascismo. Dice que es una ideología autoritaria y nacionalista que proclama los beneficios de la desigualdad de clases, el derecho de las élites a gobernar y la supremacía del Estado y del partido sobre el individuo. Es antiliberal en el sentido político y económico. Sus personajes más relevantes son, desde luego, Benito Mussolini. Lo pone en práctica en Italia entre 1922 y 1945 y Adolfo Hitler en Alemania entre 1933 y 1945. ¿Cuáles son las características del fascismo? Es un nacionalismo poderoso y permanente, disgusto por el reconocimiento de los derechos humanos, supremacía de lo militar, sexismo, control de los medios de comunicación, atrae a las masas con demagogia, obsesión por la seguridad nacional, el poder laboral es suprimido, desprecio por los intelectuales y las artes, obsesión con el crimen y el castigo, corrupción, elecciones fraudulentas. La igualdad social no existe. Se reprimen las libertades individuales. Es expansionista y militarista. El gobierno no pertenece a las mayorías. El gobierno debe estar en manos de los mejores. Desde luego, aquellos que son miembros del partido político. El Estado es superior a las personas. Todo en el Estado, nada fuera del Estado. Esta frase de Mussolini resume el pensamiento fascista. El Estado es una ley superior. Ejercer el gobierno es un privilegio. La Iglesia debe limitar sus funciones al culto. Ahora explicaré lo que es la socialdemocracia. La socialdemocracia es una ideología política que propone reformar el capitalismo democráticamente mediante la regulación estatal y la creación de programas y organizaciones patrocinadas por el Estado para enfrentar las injusticias. Promueve en general el desarrollo de políticas públicas universales. Se recurre a las políticas selectivas solo para integrar a los grupos vulnerables a los beneficios de las políticas públicas universales. Ha incluido entre sus planteamientos la ampliación de la ciudadanía y de la democracia con los derechos humanos de segunda y tercera generación. Personajes: Edward Bernstein. En Costa Rica, el Partido Liberación Nacional en sus inicios estuvo influenciado por esta ideología. ¿Cuáles son las características? Veamos. La intervención del Estado para establecer el equilibrio social y garantizar la libertad económica. Establecer la democracia liberal y aceptar el capitalismo como sistema económico. Crear un régimen económico donde coexista la propiedad estatal mixta y colectiva. Práctica de solidaridad, responsabilidad y humanismo para una sociedad justa. Promover la justicia social y distribuir equitativamente la riqueza. Ejecutar políticas económicas y sociales que logren la igualdad social. Bien, ¿qué es el fundamentalismo? El fundamentalismo es una ideología que rechaza la secularización de la modernidad. Se basa en la interpretación literal de un texto fundamental, el Corán o la Biblia, que rige la vida de los individuos y la organización política en una sociedad determinada. Prácticamente está presente en todas las religiones en Estados Unidos. Hay fuerte presencia, sobre todo en algunos grupos evangélicos de carácter
presbiteriano, aunque también se habla de bautistas, fundamentalistas, católicos y otras religiones. Como ejemplos de regímenes o movimientos sociales fundamentalistas, puedo citarles la revolución liderada por el ayatolá Khomeini en Irán en 1991, el régimen de los talibanes en Afganistán de 1996 al 2001, la organización Al-Qaeda y Osama Bin Laden, y más recientemente ISIS allá en Siria e Irak. ¿Cuáles son las características? Posee distintas corrientes religiosas. En un sentido amplio también se identifica con las corrientes antimodernistas de distintas religiones. A veces se le confunde con el milenarismo o el mesianismo, o se le asocia con fanatismo o extremismo, aunque este último término se suele reservar para actitudes específicamente políticas. Se fundamenta en la interpretación literal de la escritura sagrada, ya sea el Corán, la Torá, Biblia o cualquier otro. Cuestiona las interpretaciones científicas. Se opone a la modernización de la cultura y a la colonización. Sigo con el libertarismo. Es una ideología que sostiene que todo gobierno legítimo debería ser reducido e intervenir lo menos posible en la vida económica, social y cultural, al tiempo que las relaciones sociales deberían ser reguladas en la mayor medida posible, mediante contratos voluntarios y costumbres generalmente aceptadas, y lo menos posible por leyes escritas. En otras palabras, esta ideología considera que los seres humanos debieran ser tan libres del control gubernamental y las regulaciones como sea prácticamente factible, y ello tanto en los aspectos económicos como no económicos de la vida. Personaje característico sería Robert Nozick. Otras características de esta ideología. Aboga por la libertad individual. Minimiza la acción del Estado. Se oponen a la agresión institucionalizada y sostienen el principio de no coacción. Se opone a las leyes, licencias, reglamentos y permisos para proyectos y actividades económicas, la educación pública, la asistencia y seguridad social. Se oponen al control de armas de fuego y la ayuda internacional. El libertarismo incluye variantes de izquierda o socialistas y variantes de derecha o capitalistas. Bien, una vez que se ha explicado acerca de las ideologías, yo quiero preguntarles, queridos estudiantes, lo siguiente. ¿Cuáles son las ideologías políticas que usted distingue operan en Costa Rica? ¿Qué características poseen esas ideologías políticas imperantes en nuestro país? ¿Cuál es el principal problema que tenemos los costarricenses en materia política? ¿Cuáles son las opciones que tienen los costarricenses para evitar el problema político del multipartidismo en la Asamblea Legislativa? Estimados estudiantes, a continuación citaré un resumen de los temas estudiados hasta este momento. Número 1. Existen diversos regímenes políticos en el mundo. Cada uno de ellos posee sus características específicas: democracia, dictadura, islamismo, comunismo y otros. 2. Los regímenes están compuestos por personas cuyas ideologías se reflejan en las formas de gobernar: liberalismo, socialismo, anarquismo, socialcristianismo, fundamentalismo, libertarismo y otras. 3. Nuestro país es un régimen democrático de tipo presidencialista. Históricamente, al menos desde 1940, nuestros gobernantes han transitado entre ideologías socialdemócratas, socialcristianas y liberales. Esto revela, por una parte,
una diversidad importante en el pensamiento de nuestros ciudadanos y, por otra parte, nos explica las dificultades que poseen los políticos para llegar a acuerdos concretos. Número 4. Nuestro sistema político se basa en la participación y la representación del poder. La representación se establece a partir del sufragio. El abstencionismo y las críticas sobre la transparencia del proceso electoral son algunos de los problemas más serios que posee. Número 5 y final. En cuanto a la participación democrática, la acción ciudadana es mínima, tanto a nivel comunal como a nivel nacional. Entre otras causas, está relacionada con una forma cultural del costarricense por preocuparse más por sí mismo y poco por su entorno.